Cambié una sola línea al inicio de un video y la retención pasó del 35% al 58%. Hoy te voy a enseñar los 5 tipos de hooks que más retienen, cómo usar storytelling para que la gente se quede después del hook y cómo generar hooks con IA sin que suenen genéricos. Y te dejo una plantilla gratuita para que puedas aplicar todo eso desde hoy. Esa plantilla es parte de la Masterclass de Copywriting gratuita de HubSpot. Incluye un framework de escritura en 3 pasos, una guía de storytelling, 14 prompts de IA para edición y una biblioteca completa de recursos. Todo gratis. El enlace está en la descripción. Sección 1. 5 tipos de hooks que retienen. Un hook no es solo una frase bonita al inicio, es la estructura de tus primeros 15 a 30 segundos, que hace 3 cosas. 1. Confirma que el video es lo que el viewer esperaba. 2. Crea una razón para quedarse. Y 3. Genera un compromiso y una razón para seguir mirando. Si falla cualquiera de las 3, pierdes el viewer. Hay 5 tipos de hooks que funcionan consistentemente. Te los voy a mostrar con ejemplos. Tipo 1. El resultado primero. Muestras el resultado antes de explicar el proceso. Por ejemplo, cambié una línea y la retención subió 23 puntos. O, con este workflow paso de 0 a 10 posts en 30 minutos. Esto funciona porque el viewer ve la prueba de que el video vale su tiempo. Es el hook más efectivo para tutoriales y contenido educativo. Tipo 2. La afirmación contraria. Dices algo que va en contra de lo que todo el mundo cree, por ejemplo, publicar todos los días está destruyendo tu engagement. El SEO que aprendiste en 2024 ya no funciona. Esto funciona porque genera disonancia cognitiva. El viewer necesita quedarse para entender por qué. Igual que cuando miras una serie y necesitas ver qué pasa en el episodio siguiente. Te da FOMO. Tipo 3. La pregunta directa. Haces una pregunta que el viewer se hace a sí mismo. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que revisaste si tu perfil tiene sentido para alguien que te ve por primera vez? Esto funciona porque activa la respuesta interna inmediata. Los hooks basados en preguntas mantienen un 72% de retención durante el primer minuto. Tipo 4. El dato sorprendente. Abres con un número o una estadística que el viewer no esperaba. Por ejemplo, el 60% de las búsquedas en Google ya no generan ningún clic. O puede ser también, WhatsApp tiene más de 2.000 millones de usuarios, pero el 80% de los negocios responde desde el celular personal. Esto funciona porque los datos concretos generan credibilidad instantánea. Tipo 5. El loop abierto. Mencionas algo al inicio que solo se resuelve más adelante. Por ejemplo, hay una técnica que usan los mejores creadores de YouTube y casi nadie habla de ella. Te la muestro en un momento, pero primero, bla 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 bla. Funciona porque el cerebro humano necesita cerrar loops. No puedes irte sin la respuesta. Estos 5 tipos se pueden combinar. De hecho, los hooks más fuertes suelen mezclar 2. Un dato sorprendente con un loop abierto. O un resultado primero con una pregunta directa. La clave es elegir el que mejor encaja con tu contenido y no forzarlo. Sección número 2. Storytelling para retener después del hook. Un buen hook engancha, pero el storytelling es lo que hace que la gente se quede. Si tu hook promete algo y el resto del video es una lista plana de tips, la retención se va a caer. La clave del storytelling no es contar cuentos, es crear tensión con 2 elementos: intención y obstáculo. La intención es lo que quieres lograr y el obstáculo es lo que te impide lograrlo. Toda gran historia tiene estos 2 componentes. Romeo quiere estar con Julieta, pero su familia se lo impiden. Un emprendedor quiere escalar su negocio, pero no tiene presupuesto para marketing. Tu audiencia quiere crear contenido que conecte, pero no sabe cómo escribir un buen hook. ¿Ves el patrón? Cuando aplicas esto a tu contenido, cada sección de tu video se convierte en un mini arco. Planeas un problema, un obstáculo, generas tensión y luego das la solución. Eso mantiene al viewer enganchado porque siempre hay algo para resolver. No es solamente una lista de tips, es un recorrido donde cada paso tiene su peso. Y un consejo práctico. Antes de escribir cualquier pieza de contenido, responde estas 3 preguntas. 1. ¿Qué quiero que sienta mi audiencia? 2. ¿Qué acción quiero que tome? Y 3. ¿Cuál es el mensaje que quiero que recuerde? Estas 3 preguntas vienen en el framework de escritura en 3 pasos que está incluido en la Masterclass gratuita que te mencioné.
Sección 3. ¿Cómo generar hooks con IA sin sonar genérico? La IA puede ayudarte a generar hooks muy rápido, pero si le pides algo como escribe un hook para mi video, no, te va a dar algo genérico e inservible. La clave es darle contexto con esta fórmula: tipo de hook, tema, audiencia, más tono. Voy a darte un ejemplo. Escribe 5 hooks tipo dato sorprendente para un video sobre email marketing dirigido a emprendedores en Latinoamérica, en un tono directo y conversacional. Otro ejemplo podría ser: dame 5 hooks tipo afirmación contraria para un video sobre productividad para creadores de contenido en tono provocador pero respetuoso. Después, aplica la misma auditoría que con cualquier copy. ¿Es específico o podría ser para cualquier marca? ¿Genera una reacción emocional? ¿Se puede recordar? Si la IA te da descubre los secretos del email marketing, eso es relleno. Descarta y refina. El hack que mejor funciona es que le pidas 10 opciones y elegir las 2 mejores. Ahí después la puedes reescribir con tu voz. Para cerrar, los 3 errores más comunes que veo con los hooks. Error número 1. Empezar con tu nombre o con bienvenidos a mi canal. No, eso ya no. Esos segundos son los más valiosos del video. Cada palabra antes del hook es un viewer que se va. Ve directo al punto y preséntate después. Error número 2. Prometer algo en el hook que en el video no se cumple. Si tu hook dice te voy a enseñar a duplicar tus ventas y el video es una lista genérica de tips y cosas para hacer, la retención se desploma a la mitad. El hook debe reflejar exactamente lo que el video entrega. Error número 3. Usar el mismo tipo de hook en todos los videos. Si todos los videos abren con una pregunta, tu audiencia se acostumbra y deja de funcionar. Varía entre 5 tipos y prueba cuál retiene mejor a tu audiencia específica. Si quieres profundizar en todo lo que vimos hoy, descarga la Masterclass de Copywriting gratuita de HubSpot. Tiene el framework de escritura en 3 pasos, la guía de storytelling, prompts de IA para edición y una biblioteca completa de recursos. Todo gratis. El enlace está en la descripción. Suscríbete al canal para más contenido sobre marketing y creación de contenido en español. Dale like y cuéntame en los comentarios qué tipo de hook vas a probar a tu próximo video. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!